Buenas noches, amada iglesia, que Dios te bendiga. Damos comienzo a una nueva reunión, a esto que llamamos Iglesia en Casa. Pero ¿qué te parece si al comenzar entramos a su presencia? Para que Dios ministre nuestro corazón y traiga alimento a nuestro espíritu. Vamos a entrar en la adoración y a prepararnos para escuchar la palabra que hoy va a traer hacia nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Mi corazón rebosa de palabras. ¿Me ayudan? Dedico a ti esta canción. Mis
labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Eres el más hermoso, eres el más hermoso. Hermoso de los hijos de los hombres. Tu trono es eterno, reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El centro de tu reino es el centro eterno, oh Dios. Oh Dios, dilo fuerte, eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso, eres el más hermoso. Eres el más. Eres el más hermoso. Buenas noches, amada iglesia, que la paz del Señor esté en tu casa. Estoy muy contento de poder estar una tarde más con ustedes en esto que es Iglesia en Casa. Para mí es un alegrón, me pone muy feliz. Sé que hay necesidad, sé que hay problemas, sé que hay luchas en esta cuarentena y son temas que me ponen triste, que me amargan, porque primero no nos podemos ver, no podemos compartir, no podemos abrazar, no podemos llorar juntos en la iglesia. Pero a su vez también me da un poco de felicidad. Me alegra el poder compartir vía este medio, ¿no? Que es vía Facebook, vía YouTube, por Instagram, por Zoom. Sé que muchos jóvenes, los hermanos están entrando a la videollamada y por lo menos podemos compartir la palabra de Dios. Por lo menos podemos escuchar lo que Dios
quiere para nuestras vidas. Y son oportunidades que se nos presentan. Hay personas que no pueden, que no tienen los medios, y eso nos pone muy triste a mí y a la pastora. Y es una situación difícil que en alguna otra medida necesitamos contención, en alguna otra medida necesitamos la ayuda, el socorro de nuestro Dios Jesucristo. Y saben que, hablando de oportunidades, hoy te vengo a hablar de las oportunidades que se nos presentan en la vida, oportunidades que no podemos desaprovechar, esas oportunidades que aparecen por única vez y decimos, esta vez la tengo que aprovechar. Por mucho tiempo yo he perdido muchas oportunidades, he pasado por situaciones difíciles y he desperdiciado mi vida en cosas que no servían, ni me llenaban, ni me edificaban, y perdí así muchas cosas. Hoy uno se arrepiente, uno dice, uy, me arrepiento, ¿por qué no lo hice antes? Y yo seguro, yo te pregunto a vos, ¿cuántas cosas hemos perdido por no haber aprovechado la oportunidad? Ahora, yo te voy a hablar de un personaje que tuvo una oportunidad, que tuvo el discernimiento de no desaprovechar esa oportunidad que la vida le presentó. Y te voy a hablar de un hombre muy conocido, de un hombre que quizás algunos se sienten identificados. Yo me sentí identificado cuando lo escuché, y no por su estatura, sino por cómo él entendió y comprendió lo que Dios quería para su vida. Te voy a hablar de Zaqueo. Está el pasaje bíblico que voy a usar, está en Lucas 19:9. Zaqueo, un hombre medio raro, pero sí nos va a dejar una enseñanza muy linda. Bueno, si ya lo tienes, voy a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy yo bendigo, Señor, esta palabra. Bendigo, Señor, los corazones de mis hermanos que están escuchando ahí atrás de la pantalla. Señor, yo los bendigo a su familia para que tú tomes el control de esta reunión y pueda esta palabra llegar a sus corazones para que ellos entiendan lo que tú quieres decirles, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de orar, te digo, mira lo que dice la palabra en San Lucas 19:9. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, pone aparte, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, dice la palabra, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. La historia nos cuenta de un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice que Jesús iba pasando por Jericó y dice que un hombre de estatura pequeña llamado Zaqueo, republicano, dice que va y quiere saber quién es Jesús, ¿no? Todos sabemos que Jesús donde iba se armaba bullicio. Sabemos donde Jesús iba no pasaba desapercibido el maestro. Entonces Zaqueo le entró la duda, ¿quién es este Jesús? Todo el pueblo se había alborotado. Así cuando llega un circo a un pueblo, a una ciudad que ya están escasos, se llegaba el circo y pasaba el avión anunciando que a tal hora hay funciones y los chicos empiezan a escuchar, mamá, llévame. Bueno, así se armaba el alboroto cuando Jesús pasaba por una ciudad, por un pueblo. Entonces, Zaqueo le entró la duda, decir, ¿quién es Jesús? Le entró la intriga y dijo, ¿qué pasó? ¿Quién es? Entonces él empieza a caminar, empieza a buscar, a ver cómo podía hacer para verlo. Y dice que a pesar de su estatura, que no podía ver, imagínate un peticito entre toda la gente, no podía, ¿no? Era como que se le complicó, entonces dice que corrió más adelante de donde iba Jesús y dice que subió a un árbol sicómoro, un árbol muy alto, y dice que cuando llega Jesús a ese lugar, Jesús levanta la vista y lo ve y se habrá preguntado, este hombre,
me necesita. ¿Qué hace este hombre de arriba? Entonces lo llama, Zaqueo, bajate de ahí, que es necesario que yo habite en tu casa. Dice que automáticamente Zaqueo bajó, a pesar de lo que decían, a pesar de lo que él era, a pesar de que él era un publicano, él bajó igual. Dice que bajó y lo recibió gozoso, diciendo, Señor, Él va a habitar en mi casa. Imagínate, era la estrella, Jesús era la estrella de ese tiempo. Todos querían que Jesús pase por sus casas, pero este hombre logró lo que muchos habían deseado durante mucho tiempo, que Jesús entre a su casa. Ahora, ¿por qué te digo y te repito tanto que era publicano? ¿Por qué? Porque el publicano se dedicaba a cobrar los impuestos a los romanos. Era el que te cobraba, era el que te pasaba a cobrar. Ese que no querés que te pase a cobrar en tu casa cuando vos compras algo, bueno, es el mismo. Ese era Zaqueo. Era un hombre que nadie lo quería ver. No lo podían ni ver. Si viene el cobrador, como a veces vemos la película, los dibujitos del Chavo, que pasa el señor Barriga a cobrar, que todos se esconden, que don Ramón se esconde, no lo quería ver. Bueno, todos se escondían cuando veían a Zaqueo venir a cobrar. Imagínate, no lo quería nadie. Era una persona que no era muy aceptada en ese tiempo. Entonces a él no le importó lo que digan. Entonces dijo, bueno, vamos a mi casa, Jesús. Dice que estando en su casa, muchos levantaron voces, diciendo, mirá, ¿por qué Jesús viene a habitar a la casa de un pecador, a la casa de un hombre que es despreciable, que no se lo merece? Hay tantas personas que están más necesitadas que él. Pero mis hermanos, mis amigos, Jesús siempre enseña algo cada vez que él quiere entrar a una casa. Cuando él quiere hacer las cosas como él quiere, déjalo, lo tenemos que dejar. Y en la vida siempre se nos presentan oportunidades. A Zaqueo se le presentó que Jesús quería habitar en su casa. No lo dudó, mi hermano. Hoy tenemos la oportunidad, vos y yo, de que Jesús more en nuestras casas. Así como aquel día Zaqueo tuvo la oportunidad, Jesús, en ese corto plazo que Jesús habitó sobre la tierra, hizo muchas maravillas. Vivió 33 años, pero los últimos 3 años él empezó su ministerio y empezó a caminar por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, hablando del Evangelio. Iba llevando palabras de Dios, iba formando discípulos, iba haciendo su obra, la obra que Dios le había mandado. Ahora, hizo muchos milagros. Si usted se pone a leer la Biblia, a partir del Evangelio de Lucas, Juan, Mateo, Marcos, usted ve que Jesús hizo muchos milagros, sanó enfermos, hizo calmar a los mares, hizo cosas impensables para esa época. Ahora, a pesar de que estaban entre las multitudes, el maestro, saben que Jesús visitó solamente 12 casas a lo largo de su vida. Con el hecho, ¿saben de qué? De dejar una enseñanza en cada una de las casas. Zaqueo tiene su enseñanza, pero déjame que te más o menos te pueda explicar por cuántas casas pasó. Yo no sabía. Cuando yo aprendí, vi que Jesús había pasado por 12 casas. No lo sabía yo. No sabía. Estaba como diciendo, ¿cómo se me escapó este dato? Y hay datos en la Biblia que se nos escapan, hermano. Hay datos en la Biblia que se nos van y decimos, ay, mirá, no sabía que era así. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Vos podés leer la palabra una vez y decís, no pasa nada. La lees la segunda vez y ahí Dios te empieza a hablar. Y en la tercera te habla totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es así, mi hermano. Es viva y eficaz. Y te habla siempre de diferente manera. Ahora, Jesús, a lo largo de su ministerio, en la primera casa que él fue y hizo un milagro, fue en las bodas de Canaán. ¿Se acuerdan? La historia de que Jesús es invitado junto a toda su familia, junto a todos sus discípulos. Eso está en Juan 2, 1 al 12. Él está en una fiesta, está en un casorio, vamos a decirlo así. Está presenciando una boda y dice que en un momento de la boda viene uno de los maestresalas, ¿no? Que en ese entonces era como el encargado de la fiesta y le dice al novio, no hay más vino. Imagínate la cara del novio. El vino simboliza, mi hermano, la alegría, el gozo. Ahora, que en una fiesta se termine el vino, mi hermano, ¿cómo podía terminar esa fiesta? Imagínate. Ahora no se termina en este entorno, nosotros cuando nos casamos con mi esposa, lo que menos faltó fue para tomar, ¿no? Lo que menos faltó fue para comer. Pero en ese entonces, cuando se escaseaba, cuando se terminaba amargamente. ¿Sí? Bueno, no fue una fiesta buena, ¿sí? Hubo escasez. Entonces Jesús, ahí nomás dice que manda a llenar tinajas, las llenas de agua, y dice que bueno, ahora mostrale
háganle probar al maestresala a ver si le gusta el vino. Dice que le hizo probar y dice que le dijo al novio, dejaste el mejor vino para lo último. Eso no se hace. Jesús, mi hermano, fue y restauró la alegría en aquella casa. La segunda casa que él entra, y esta a mí me causa un poco de gracia, porque en Lucas 4:38 Jesús va a la casa de Pedro. Era su amigo y dijo, bueno, vamos a tu casa, Pedro. Y ahí dice que estaba la suegra de Pedro enferma. Uy, pero que Jesús sanó a la mamá de Pedro, sí, a la suegra de Pedro, sí. Ahora, yo sé que capaz que estás en discordia con esto. Yo sé que ahí donde está, decir, ¿por qué no se la llevó? ¿Por qué voy a hacer entrar a Jesús a mi casa para que sane a mi suegra? No, que se la lleve. No, mi hermano. Jesús lleva la cura a esa casa. En San Lucas 4:38, Jesús fue a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. Y ahí nomás, ahí dijo, vas a ser sana. Dice que después que ella fue sana, le empezó a servir con toda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Tengo la tercera casa. Voy a ir apurando porque tengo 12 casas para explicarte. Ahora, vamos a hacer más rápido porque no te quiero aburrir tampoco. La tercera casa es la casa en Capernaum, en Lucas 5:17. Dice que al llegar a la casa que le servía de posada entre los viajes, una multitud se acercó a Jesús en busca de muchos milagros, mis hermanos. Pero saben que él estaba predicando ahí, estaba sentado en un rincón y empieza a escuchar ruidos en el techo. Empieza a escuchar golpes. Diciendo, ¿qué pasa? No lo dejaban escuchar. Así cuando a veces se escuchan los perros cuando estamos predicando, a veces me pone medio nervioso porque se escucha todo lo que pasa por afuera de mi casa. Entonces Jesús estaba tratando de llevar una palabra de bendición, de esperanza, y dice la palabra que empezó a escuchar ruido en el techo. Y empezó a caer piedrita. Y empezó a verse una luz. Y dice que se empezó a hacer cada vez más el ojero. Y cuando vio que ya pasaba una persona, dice que se descendía un paralítico en una camilla. Imagínate la cara de Jesús. Imagínate la dueña de la casa, ¿no? Que no le toque una mujer como mi esposa que está con la escoba todo el tiempo. Lo iba a matar a esos que estaban rompiendo el techo. Imagínate la amargura de esa mujer. Y ahora, ¿quién me va a tapar ese ojero? Pero Jesús no se distrajo en eso, sino que él vio la fe de aquellos que estaban llevando a ese hombre a su presencia. Jesús quedó admirado por esa fe. Y Jesús, después de eso, dice que perdonó sus pecados y restauró su salud, mi hermano. Mire lo que dice Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, mi hermano. Saben que Jesús llevó restauración a ese hogar. Él perdonó sus pecados y restauró la salud de ese hombre. Es tremendo cuando Jesús hace cosas que ni siquiera pensamos. En la cuarta casa que Jesús visitó es la casa de Leví. Jesús fue invitado a comer a la casa de un levita, un publicano, cobrador de impuestos, imagínate. Otro más que cobra impuestos, no era muy querido. Y dice que los fariseos, que eran amigos de él, comenzaron a discriminar a este hombre por su pasado. Ahora, ¿cómo es el ser humano que discrimina? Estamos con todo esto en Estados Unidos, que hay discriminación, que están contra los hombres de color, con las mujeres de color, y es algo tremendo. Jesús no hace acepción ni de credo, ni de tu color, ni de cómo sos, ni si sos rubio, si sos morocho. A él no le importa, él no discrimina, pero dice que los fariseos empezaron a discriminar a este hombre y a cuestionar a Jesús y a sus discípulos por sentarse, por compartir una mesa con una persona que no lo valía, por una persona que no iba a poder entrar al reino de los cielos, pero a Jesús no le importó. Jesús les dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús llevó arrepentimiento a la casa de este hombre publicano. Este hombre recibió el arrepentimiento. Dijo, yo me tengo que arrepentir de lo que soy para poder recibir la palabra, lo que Dios tiene para mi vida. La quinta casa, mi hermano, fue la casa de Simón, en Lucas 7:36. Dice que Jesús, había una costumbre en la antigüedad, que cada vez que Jesús llegaba o alguien importante llegaba a tu casa, tenían que limpiarte, te daban una vasija y tenían que limpiarte los pies. Tenían que limpiarte con agua, vos te sentabas y te los limpiaban. Era una forma de agradecimiento, de honrar tu visita. Dice que Jesús llegó a ese lugar, ¿sí?
Llegó y cuando llegó no vio esa hospitalidad, no vio que nadie le iba a lavar los pies, entonces él se sentó. Pero, mi hermano, hubo una sorpresa, hubo algo que dejó a todos con la boca abierta. Dice que entró una mujer llorando, dice que lavó los pies del Señor con sus lágrimas y los secó con su propio cabello y los ungió con ungüento. Jesús vio el amor en aquella mujer y le dijo, mire lo que le dijo delante de todos en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús llevó unción y perdón a la casa de Simón. Nadie lo había hecho notar, solamente una mujer estaba llorando, estaba postrada a los pies del maestro, llorando y llevando todo su pesar a los pies de Jesús. Dice que Jesús ahí nomás le dijo, yo te perdono, hija mía. Tú has sido salva. Jesús llevó unción y perdón a esa mujer. Simón se lo perdió, era el anfitrión, pero esta mujer se llevó la bendición. La sexta casa que Jesús entra es la casa de Jairo, mi hermano. Un hombre, Jairo, estaba desesperado porque tenía a su hija enferma. Entonces va a buscar a Jesús y lo invita a que vaya a su casa porque decía que si vos venís a mi casa, mi hija va a resucitar. Pero en la historia cuenta, dice que mientras él va, su hija muere. Su hija ya había partido con el Señor. Entonces Jesús, al ver la fe de este hombre, dijo, voy a ir igual, voy a ir a tu casa. Entonces, en Lucas 9:54, dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se diese de comer. Jesús le llevó vida a esa casa. La casa de Jairo necesitaba que Dios llevara vida nueva a su hija, que había fallecido, que había muerto, que nadie sabía, que no había cura. Jesús llevó la vida. La casa de Marta y de María fue la séptima casa que Jesús fue a visitar. Está en Lucas 10:38. La casa de Marta y de María era una de las casas en la que Jesús iba siempre. En esa casa Jesús nos deja una gran enseñanza. Dice que estaba Marta y María, y Marta se sentó a escuchar a Jesús. Imagínate, viene Jesús en tu casa, ¿qué vas a hacer? Pones la pava, te sentás al lado de él y te pones a escuchar a ver qué tiene para decir. Así hago cuando viene mi pastor a mi casa, o voy yo, lo escucho atentamente porque siempre tiene una palabra de bendición. Imagínate, Jesús entró a la casa de Marta y María, se sentó, vamos a tomar unos mates, dijo. Entonces Marta se sentó, María se sentó, pero Marta no paró, no se quedó quieta, siguió limpiando. Encima le dice, Señor, ¿por qué no la retás a mi hermana? Que ella se sentó ahí y yo estoy acá con los quehaceres. Pero Jesús fue a llevar algo tremendo. En Lucas 10:42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Ella fue sabia, se sentó y se puso a escuchar la palabra de Dios, la cual no le será quitada. Jesús llevó la palabra a la casa de Marta y de María. Ahora, ¿cuántas veces vienen a nosotros, hermanos, amigos, a traernos la palabra? Yo de este lado te estoy llevando una palabra de bendición, de fe, y a veces por una cosa o por la otra no escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo nos perdemos? ¿Cómo perdemos esas oportunidades, mi hermano? La octava casa que Jesús pasó fue la casa en el cenáculo, en Lucas 22:10. Dice que muchos estudiosos dicen que esa casa pertenecía al evangelista Marcos. Fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separara el mejor espacio para estar y cenar esa noche. Ahí en esa casa se hizo por primera vez la cena del Señor. Los discípulos dicen que fueron y se danos el mejor lugar, donde hay luz, donde está la mesa, este mejor lugar queremos para estar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros preparamos todo lo mejor para Jesús, su vida, su familia, se van a llenar de la comunión. Dice que después, en Lucas 22:15, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros en esta Pascua? Dice Jesús. ¿Por qué? Porque él le agradaba todo lo que habían preparado, lo habían hecho con excelencia. Ahora, cuando nosotros hacemos lo mismo, llevamos comunión a nuestra casa. Cuando nosotros preparamos nuestro altar, cuando preparamos cuando oramos, cuando estamos
en la oración, cuando pasamos también por la madrugada de velada, uno prepara todo. Y Jesús se presenta, Jesús lleva esa comunión con la familia. A veces nos estamos agarrando de los pelos durante el día, pero cuando decidimos en familia que Jesús more en nuestra casa, cuando decidimos que Jesús habite en nuestro hogar, Él trae comunión, Él trae paz. Ahora, ¿cuántos de nosotros no podemos llevarnos bien con nuestros familiares? ¿Cuántos de nosotros peleamos? No banco a este, no banco a aquel, no lo soporto. Pero Jesús, cuando Jesús habita en ese lugar, mi hermano, hay comunión. La novena casa, mi hermano, la casa de Caifás. Fue la única vez que Jesús fue llevado por la fuerza. Él no quería ir a esa casa, pero Él llevó una enseñanza. Él fue llevado involuntariamente a esa casa. Era un sacerdote y Él fue juzgado con el fin de condenarlo a muerte. Mire lo que dice Mateos 26, 57 al 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, dice. A menudo, a veces levantamos nosotros falso testimonio contra mis hermanos. Hablamos mal de otras personas. Cuestionamos. Decimos, no me parece, pero a veces opinamos y no sabemos lo que está pasando realmente en esa casa. Jesús fue llevado para condenarle. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos jueces de nadie, mi hermano. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque el único que juzga acá es nuestro Señor Jesucristo. Él se dejó llevar para que entiendan que Él no viene a juzgar. Él no viene a juzgar a nadie, sino que Él viene a traernos salvación. Amén. La 10ª casa, que Él, ya estoy terminando, ya me faltan 2 casitas más y ya termino, dijo. La 10ª casa es la casa en Emaús. Esto ya al finalizar, esto cuando ya Jesús estaba partiendo, ya había sido crucificado. En Lucas 24, 13 encontramos que después de su resurrección, Jesús se le aparece a 2 de sus discípulos camino a Emaús. Y dice que Él iba hablando con ellos y ellos no le conocían. Ellos no sabían que era Jesús. Ellos estuvieron 3 años con Él, pero todavía no comprendían, no sabían que Jesús estaba al lado de Él. No lo discernían. Ahora, dice que ellos le invitan a pasar porque ya era de noche. Entonces Jesús se sienta a la mesa de esa casa y dice que Él parte el pan, ¿sí? Y ahí nomás dice que los ojos de sus discípulos fueron abiertos. Fueron abiertos y dijeron, es Jesús. Y ahí nomás cuando se dan cuenta que Jesús, Él desaparece. Ahora, en Lucas 24, 34, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Él partió el pan y cuando Él partió el pan, los ojos de ellos, los ojos espirituales se abrieron. Cuando Jesús entra a tu casa, mi hermano, abre los ojos espirituales, tuyo y de toda tu familia. Vos podés ver lo que Dios tiene para tu vida. Vos podés ver lo que Jesús tiene para toda tu familia. Todo eso que Él tiene preparado, vos lo podés empezar a ver, lo podés empezar a discernir. Vos, cuando estás pasando por momentos difíciles, Dios te avisa, Dios te da el discernimiento para que tomes buenas decisiones. Ahora, en esa casa hubo una apertura espiritual. Ellos empezaron a ver espiritualmente. Los ojos fueron abiertos y empezaron a ver como Dios quería. Amén. En la casa número 11, ya le puse nombre, le puse número, la casa de los discípulos. También, terminando los evangelios en Juan 20, 19 al 23, encontramos que después de la muerte de Jesús, después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos tenían miedo. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, porque después que murió Jesús, todos andaban buscando a sus discípulos. Entonces ellos tenían miedo, estaban acongojados, pero un día el Señor se les apareció en la casa donde estaban reunidos y los calmó. En Juan 20, 22 dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando Él sopló, dice que sus discípulos se calmaron. Ahora, Jesús viene a traer el Espíritu Santo a tu vida. ¿Para qué? Para que ese miedo, ese temor se vayan de tu casa. Para que si vos tenés miedo, estás todo el día con miedo, con temor de algo, tenés miedo al coronavirus, tenés miedo a las cuentas, el Espíritu Santo te va a traer paz y tranquilidad a tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo, mi hermano. Solamente el Espíritu de Dios puede traer esa paz a tu vida. Y ya termino con esto. La casa número 12, todos la conocemos, es la casa de Zaqueo. Jesús llevó la salvación a ese hogar.
Jesús, al darse cuenta del esfuerzo que Zaqueo había hecho, decidió ir a su casa. Y cuando Jesús decide algo, así va a ser. Cuando Jesús te dice que va a hacer cosas con vos, Jesús las va a hacer. Termino con esto. En Lucas 19:9, después de que todo había pasado, de que los fariseos se habían enojado, de que le habían dicho un montón de cosas, Zaqueo dice algo tremendo. Dice, si yo he robado a alguien, le he faltado a alguien, eso que yo tomé se lo voy a devolver cuadruplicado. Dice que después de eso, Jesús le dice en Lucas 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Era un coheredero de la bendición de Dios. Jesús tiene que entrar a tu casa para salvarte, mi hermano. Tenemos que dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo podemos recibir en nuestra casa. Hoy puede entrar en tu casa, mi hermano. Pero tenés que tomar la decisión. Y es un honor, claro. Vos fíjate que no es una persona, no es un amigo más. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el huésped más honorable y digno que hay en la tierra para que pueda habitar y entrar a tu casa. Zaqueo, indigno de tal honor, pero él dice, sí, Señor, vení, no importa, no le importó su condición. Y hoy Jesús quiere entrar a tu casa, mi hermano. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está diciendo que no va a venir, no está diciendo que no está llamando. Apocalipsis dice, yo estoy aquí golpeando la puerta de tu corazón, la puerta de tu casa. Él quiere relacionarse con nuestra vida, mi hermano. Él no nos soltó la mano. Él no dijo arréglatelas. Él golpea y quiere traer salvación a nuestro hogar. Él quiere presidir en nuestro hogar, en nuestros negocios, en todo lo que querramos hacer. Él quiere estar presente. Debemos recibir sus enseñanzas, mi hermano. Jesús no solo fue a comer a la casa de Zaqueo. Jesús no solo fue a participar a las casas de todas las que yo te he nombrado, sino que Él fue Él quiere revelarte cosas que nunca antes has visto. Él reveló a Zaqueo un nuevo mundo, una nueva manera de vivir, mi hermano. Despertó en él nuevos anhelos y así hace Jesús con nosotros. Él despierta nuevos sueños, nuevos anhelos. Quizás pensamos que está todo perdido, quizás pensamos que ya no vale la pena vivir, pero Jesús trae nuevos anhelos a tu vida, nuevos sueños, mi hermano. Y hoy podemos gozar el igual privilegio que Zaqueo tuvo cuando Jesús habitó en su casa. Hoy tenemos esa oportunidad, mi hermano, de cambiar la vida, nuestra vida y la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la vida de tu esposa. Zaqueo lo necesitaba, lo anhelaba. Él no lo sabía hasta que lo vio. Él no sabía hasta que Jesús le dijo, tengo que estar con vos. Y ¿saben? Que es difícil siempre deshacerse de la vida pasada. Es muy difícil. Yo te digo que es dificilísimo. A mí me costó un montón deshacerme de lo que yo era. Zaqueo no le importó nada. Zaqueo dijo, si yo tengo que vender todo, lo hago. No tengo problema. Jesús esa noche le dio la oportunidad y lo inspiró a que, bueno, Zaqueo, definite, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un publicano siempre? ¿Un bueno para nada? ¿Te vas al infierno? ¿O vas a aceptar lo que yo tengo para tu vida y vas a dejar tu antigua naturaleza y te vas a hacer un hombre derecho, un hombre correcto, un hombre tremendo en las manos de Dios? Jesús, después de esa visita, no podía volver a ser el mismo. Y mi hermano, cuando Jesús se nos presenta, cuando Jesús entra a nuestra vida, ya no es la misma. Tal oportunidad, mi hermano, no la podemos desaprovechar en esta noche. No podés desaprovechar que Jesús no entra a tu casa. Jesús te lo ofrece a cada uno de nosotros y Él está llamando nuevamente a nuestra casa. Cristo provocó la confesión de Zaqueo, mi hermano. Cristo, cuando entró a su casa, dijo, acá hay que arreglar varias cosas. Tenemos que dejar de ser lo que éramos antes y arreglarlo de una forma que a veces pensamos, bueno, tomate las pastillitas que Jesús viene. No, Jesús provocó la confesión de Zaqueo. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, a pesar de todo lo que decía, dice, hoy la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si algo en él defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Después de la confesión
que Zaqueo hizo, los cielos se abrieron para él. Algo que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo, que es la salvación. Cuando él confesó, cuando él se deshizo de lo que él era, ahí los cielos se abrieron para Zaqueo, mi hermano. Él fue salvo, porque en el versículo 9 le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que, si él no vivía solo, gracias a Zaqueo, su familia fue salva. Gracias a la actitud de ese hombre, toda su casa, la casa de Zaqueo, no dice que Zaqueo solo, su casa. O sea que él llevó la salvación a su esposa, a sus hijos, a su nieto, a su suegro, ¿no? Pero así, mi hermano, así es. Cuando vos aceptás a Jesús y llevarlo a tu casa, toda tu casa es salva. Toda tu familia, todos tus hijos son salvos. No es uno o el otro. Vos llevás la salvación y la salvación es integral para todo el apellido, para toda tu generación, mi hermano. Entonces tenés que alegrarte. Es la oportunidad que Jesús quiere dar a todos nosotros, a mí, a vos, a tu amigo, todos los que, si vos lográs que llevar esa palabra, si vos lográs que Jesús entre a tu casa, a la casa de un amigo, vas a llevar salvación. Y es impagable eso, hermano. No se paga con todo el oro del mundo. Es una oportunidad que cada uno de nosotros que ha oído del Evangelio la tiene. Yo tuve la oportunidad y cuando Dios se me presentó dije, no, ni loco la desprecio. Y he pasado por momentos, por bache, por luchas, pero en ningún momento dije, no, basta. En un momento dije, no, Jesús, no quiero saber nada. No, siempre dije, Señor, todo lo que vos tengas para mí, yo lo voy a tomar. Son oportunidades concedidas por la bondad y el amor de nuestro Señor. Zaqueo, si vos te pones a pensar, no la merecía, ¿no? Podemos reflexionar y decir, no, Zaqueo no lo merecía porque cobraba, andás a ver las transfugadas que habrá hecho, enriquecimiento ilícito, ¿no? ¿Cuántos habrá cobrado de más? Habrá tachado y con liquid paper habrá puesto otro número, cuánto habrá robado. No se lo merecía, claro que sí, pero ahora, así todo fue Jesús y llevó salvación. Ahora, tendríamos también reflexionar y ponernos delante de un espejo y vernos. Y decir, ¿nosotros la merecemos? ¿Yo merezco la salvación para mi casa? ¿Mi casa merece la salvación? Y capaz que vas a llegar como llegué yo. No merezco. Yo no merezco, Señor, que vos hayas dado tu vida por mí y yo hoy pueda vivir tranquilo sabiendo de que ese sacrificio vos lo hiciste sin dudarlo. Pero yo me mandé miles de macana. Yo no merezco hoy. No soy indigno de poder recibir tu bendición. Y seguramente vos también estás igual que yo. No somos dignos de recibirlo. Pero eso a Jesús un poco le importa. A Jesús le importa tu actitud. A Jesús le importa cuánto vos lo necesitas. Si estás dispuesto a abrir tu casa y decir, Señor Jesús, pasa. ¿Saben por qué te digo esto? Porque hay algo que no te conté. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no volvió a pasar por Jericó. Ahora, uno entiende por qué Zaqueo estaba tan necesitado de que Jesús habite su casa. Porque Él se subió a ese árbol. Porque Él se bajó gozoso. Porque esa quizás fue la última oportunidad para toda esa ciudad de Jericó. Ahora quizás esta es nuestra última oportunidad, mi hermano, que Dios se nos está presentando y está diciendo, ¿te la vas a perder? ¿Qué vas a hacer con ella? Zaqueo la aprovechó, mi hermano. Pudo haberlo menospreciado, pudo haber dudado de Jesús y eso había sido fatal para él. Hoy no estaríamos hablando de este hombre. La entrada de su casa, la entrada de Jesús a su casa, marcó el principio de una nueva época en la vida de Zaqueo, mi hermano. Ahora yo te quiero hacer dos preguntas. ¿Qué está faltando en tu casa? ¿Qué está faltando en tu vida? ¿Está faltando alegría? ¿Está faltando ese vino del Señor? ¿Está faltando esa sanidad en su casa? Como le hacía falta en la casa de Pedro con su suegra. ¿Está faltando esa restauración familiar para que toda tu familia vaya a la presencia de Dios? O quizás hace falta que te arrepientas, hace falta que haya un arrepentimiento genuino para poder recibir la bendición. Quizás hace falta perdón y unción, como la recibió ese paralítico, a pesar de esos hombres que lo habían bajado. Y yo sé que esto puede ir en contra de las leyes, pero Jesús puede resucitar eso que está muerto para tu vida. Quizás estamos acostumbrados a que todo lo que nos sale lo dejamos que se muera, lo dejamos que perezca. Pero hoy Jesús puede resucitar ese matrimonio, esa relación con tus hijos, esa relación con tu esposo,
esa relación con Dios. Puede resucitar eso que pensamos que está muerto. Podemos dejar las preocupaciones de lado, porque Jesús puede traer esa tranquilidad, ¿sí? De decir, tranquilo, mi Espíritu Santo va a traer tranquilidad a tu casa. No podemos vivir amedrentados. Él puede llevar comunión. Es decir, bueno, nos juntamos un domingo a cenar con toda la familia, ya no va a haber más problemas, no va a haber gritería, no va a haber contienda. Él puede llevar comunión a tu casa. Sus palabras han sido juicio, mi hermano. Sus palabras han sido de bendición para nosotros. Cuidado con lo que decimos. A veces en nuestra casa se habla más para afuera de lo que pasa afuera, de lo que pasa adentro. Jesús puede traer esa solución. De no juzgar a los demás, sino primeramente juzgarnos a nosotros. También Jesús puede llevar y puede abrir a tu casa eso que necesitamos, abrir esa visión espiritual para poder discernir los problemas, mi hermano. Quizás necesitamos que Jesús entre para que Él nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Mi amigo, mi hermano, si vos tenés miedo, si vos tenés temor, déjalo que Jesús vaya a tu casa, déjalo que Jesús entre. Y vas a ver cómo Jesús, así como lo hizo con sus discípulos, que oró, clamó y trajo paz a los corazones, haga con tu vida. Jesús también llevó salvación a la casa de Zaqueo. Claro que sí. Se sintió privilegiado. Sepa que Jesús también, mi hermano, puede entrar a tu casa a traer esa salvación que tanto necesitamos. Ahora, sea cual fuere tu necesidad, mi hermano, el Señor Jesús continúa golpeando a la puerta para entrar a tu casa y a tu vida, mi hermano. Tenés que invitarlo, tenés que decirle, Señor, hoy yo te acepto. Jesús, hoy yo te invito a mi casa a que mores y a que participes de todo lo que tengo para hacer. Señor Jesús, quiero que tú estés en todos mis quehaceres. Señor Jesús, yo quiero que estés en la vida de mis hijos, cuando esté hablando con ellos, cuando los esté aconsejando, cuando esté hablando con mi esposa. Yo quiero que vos estés en todo tiempo, mi hermano. Yo quiero que, mi hermano, vos entiendas, por favor, que esta es una oportunidad que no podés dejar pasar. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? Ya no te lo pregunto más. Y me gustaría que me digas, pastor, quiero que Jesús entre en mi vida. Quiero que Jesús entre en mi corazón. Quiero que Jesús habite en mi casa, en mi hogar. Porque sin Él, hasta acá llegamos con un matrimonio hecho percha. Hasta acá llegamos con mis hijos abatidos. Hasta acá no tenemos sueño, no tenemos razón de vivir. Con mi esposa somos dos muertos vivientes que nos acostamos en la alcoba y no hay amor, no hay... No, mi hermano, eso Jesús lo puede cambiar. Hoy yo te voy a invitar, mi hermano, que ahí donde estás, vamos a orar y vamos a clamar. Y si vos tenés ganas de decir, cerrá tus ojos ahí, tomá las manos de tus hijos, de tu esposa, y empecemos a orar y empecemos a pedirle al Señor Jesús que entre a nuestra casa, que entre a nuestro hogar, que entre a nuestro corazón, para que Él empiece a hacer su obra, para que esta oportunidad no se nos vaya de las manos, Señor, porque como yo recién te decía, Jesús pasó una sola vez por Jericó. Quizás hoy es la última vez que pasa por tu casa, mi hermano. Quizás esta es la última vez. Y no sabemos lo que puede. No te estoy asustando, no quiero que te asustes, sino que no quiero que te pierdas esta oportunidad, mi hermano. Estoy como esos vendedores que quiero que lo compres, quiero que te lo lleves a tu casa, porque esto te va a funcionar. Esto te va a funcionar, esto te va a servir para que no te vaya mal, para que no trastabilles y tu casa se venga abajo. Esto es lo que te va a servir a vos, mi hermano. Que Jesús habite en tu casa, que Jesús sea el Señor de tu casa. Mis hermanos, cierren sus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Hoy disponemos nuestro corazón en tus manos, Señor. Y hoy te abrimos las puertas de nuestra casa, Señor, para que tú entres, para que tú habites en ella, Señor. Hoy, a pesar de nuestros pecados, Señor, a pesar de nuestras fallas, Señor, a pesar de todo lo que hemos hecho en contra tuyo, Señor, hoy te necesitamos, Señor. Y hoy nos arrepentimos. Hoy llevamos nuestras cargas a la cruz, Señor, como dice tu palabra. Y hoy, Señor, nos declaramos santos, Señor. Nos declaramos hombres y mujeres nuevos, Señor. Declaramos que tu amor y tu poder va a habitar en nuestra casa, Señor. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, yo sé que tú vas a estar conmigo. Hoy no queremos vivir sin tu presencia, Señor. Sin que tú estés con nosotros. Hoy necesitamos que corras ese velo, Señor. Que no nos deja ver tu palabra. Que no nos deja discernir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy vienen a nuestra vida, Señor, una nueva visión de lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Y sé que vamos a ser grandes siervos. Sé que mi casa va a salir adelante. Sé que a pesar de las luchas,
Tú vas a estar conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo a mis hermanos que nos están viendo. Bendigo a esos hermanos que han abierto su corazón hoy, Señor. Y yo te pido, Señor, que entres a su hogar, que mores en su casa, que lleves esa paz, esa tranquilidad, Señor. Que lleves sanidad, Señor. Que lleves restauración, que lleves unidad, Señor, a esos hogares que están pasando por este momento, Señor, de dificultad, Señor. Hoy yo los bendigo. Yo bendigo, Señor, sus casas. Bendigo sus corazones. Bendigo su alacena, Señor. Bendigo todo lo que ellos necesiten, Señor. Y si lo ponen en tus manos, sé que tú los vas a sostener. Yo bendigo, cierro con esto. Derramo tu sangre, Señor, sobre mis hermanos que están viendo. Derramo tu sangre preciosa para que cancele toda maldición, para que arruine todo decreto y para que tu paz y tu amor estén siempre con ellos. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga mucho. Ya estamos finalizando esta hermosa reunión, pero antes, como decía la palabra, ¿qué vas a hacer? Este es el tiempo donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo, viene a habitar a nuestros hogares. Pero saben que en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estemos gozosos en este tiempo. Sabemos que es un tiempo difícil, pero Él es el único que nos puede dar gozo a pesar de las tempestades. Este es el tiempo, amada iglesia, de que el Señor habite en sus hogares, trayendo gozo, alegría y amor. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y te espero este domingo a las 11 de la mañana en esto que es Iglesia en Casa. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.